y el tema de la recuperación económica, haciendo una claridad, que esa recuperación económica tiene que ser sostenida, pero que sobre todo llegue de manera clara y rápida a las familias hoy más vulnerables. 3 millones de colombianos más entraron en situación de pobreza, justamente por temas de la crisis social de COVID. Yo estoy planteando ampliar la base a 5 millones de hogares de ingreso solidario, mientras se va sacando a la gente de la pobreza, se recupera la economía, se da empleo y se dan oportunidades. La única forma de superar la pobreza será si definitivamente crece la economía, se generan empleo y garantizamos educación para nuestros jóvenes. Que si cogemos Familias en Acción como un ejemplo, podríamos llamar todo eso ingreso solidario, política social que viene desde hace varios gobiernos. Hoy entregan 160.000 pesos a una familia, a una mujer, 160.000 pesos. Si es un viejo, a través del bono pensional, 90.000 pesos. Si es un estudiante, 70.000 pesos mensuales. ¿Alguien sale de la pobreza con ese dinero? Eso se llama limosna. Decir que puedes aumentar más familias con esas limosnas es conducir a la miseria a la sociedad colombiana. ¿Qué es lo que en mi opinión hay que hacer? No quitar el programa, como dicen ustedes en la contracampaña, no, aumentarlo a medio salario mínimo, porque eso sí está por encima de la línea de pobreza. Es una renta, un ingreso básico que saque de la pobreza a la persona, no que la deje en la pobreza. Por tanto, toda la gente de Familias en Acción, ingreso solidario, bono pensional, etcétera, debería pasar a un programa común que se llama Ingreso Vital Básico, medio salario mínimo, comenzando por las mujeres, madre, cabeza de familia, que en Colombia son 5.800.000, la mayoría pobres, porque al mismo tiempo que cuidas a la mujer, cuidas a la niñez, y eso es fundamental para la construcción de una... Pero en la medida de que el Estado tenga que acompañar a una familia que está hoy en condición de pobreza y pobreza extrema, tiene que darle las garantías en seguridad alimentaria, no solo en el aporte económico, sino que tiene que garantizarle el mínimo vital de agua, que también se cuantifica, el mínimo vital de energía. ¿Por qué 160.000 pesos que usted le entregaría a través de Familias en Acción a una señora, a una familia? No, yo la entiendo Sí es bueno, les estamos pidiendo. y 500.000 pesos, como yo propongo, es castrochavista. La renta vital, No, es que ojalá se pueda o ingreso pagar más. vital, no se lo inventó ni Castro ni Chávez. Se lo inventó Finlandia, Francia y Brasil. Y se practica en una parte de Europa y se practica en una parte de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se financia? Yo sí creo que a 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión, se les puede entregar medio pensión, medio salario mínimo, si se hace una reforma pensional, de tal manera que el flujo de cotizaciones no vaya a un fondo privado de un banquero que lo administra, sino a un fondo público que ayudaría a pagar las pensiones actuales por reparto simple y liberaría al Estado, ojo, de 18 billones anuales de su presupuesto, que es exactamente lo que vale entregarle media pensión a 3 millones de personas durante todo un año. Bueno, uno de los problemas que tenemos con los subsidios es que no llegan a los que son, porque los políticos y los intermediarios políticos hacen que llegan a los amigos de los políticos y no a la gente que lo necesita. Entonces, como siempre, empecemos por acabar con la corrupción y las maquinarias. Ahora, lo que sí sabemos es que los subsidios son efectivos y sirven cuando están condicionados. Es decir, por ejemplo, Familias con Acción, cuando se le da el subsidio a la familia, si se le condiciona a que el niño vaya al colegio y que vaya a las citas médicas, eso de alguna manera genera un círculo virtuoso que acaba con las trampas de la pobreza. Nosotros en este momento en Colombia estamos distribuyendo 23 billones de pesos en subsidios con diferentes programas. Tenemos 15% de la población en extrema pobreza. Si nosotros cogemos esos 23 billones de pesos y le damos a cada uno directamente, sin crear, digamos, esta atomización de las ayudas, sino directamente hacia cada colombiano que lo necesita, utilizando simplemente la cédula.
sin que hayan intermediarios y les entregamos los recursos a ellos, podríamos estar entregándole a las familias alrededor de 400.000 pesos mensuales. Es decir que obviamente a las familias, al grupo familiar, 100.000 pesos más o menos por persona. Esto querría decir que sí estaríamos dando el ingreso necesario para poder salir de la pobreza, pero esos subsidios tienen que estar condicionados en particular para que podamos concentrarnos en la pequeña y mediana, en la pequeña infancia, es decir, los niños entre 0 y 5 años. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la mayor ganancia de inversión. Cuando nosotros invertimos en estos niños, le estamos dando la posibilidad a Colombia de tener una población adulta con otras características. Ya se sabe, los estudios lo muestran, que invertir en los niños de 0 a 5 años hace que estos adultos tienen una mayor productividad, tienen acceso a vivienda, a crédito, se les cambia la posición social. Por lo tanto, si nosotros vamos a actuar para la pobreza, vamos a actuar privilegiando las mujeres cabeza de familia para poder actuar sobre los niños, y a las mujeres les vamos a dar algo que es muy importante porque los subsidios no son suficientes. Les vamos a dar crédito subsidiado para que emprendan. Y eso es lo que va a ser el apalancamiento en contra de la pobreza, para que salgan de la extrema pobreza y entren a la clase media. La pregunta, Fico, avancemos, por favor, les pido que sea muy breve entre los dos. No, yo le hago una pregunta. ¿La pregunta mía para quién es? Para Gustavo Petro. Y yo creo que definitivamente tienen que llegar los subsidios a las familias más necesitadas muy por encima de lo que es el nivel de la pobreza extrema. Eso nadie lo podría discutir, es lo ideal. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial, se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensiones, con cotizaciones para ahorro individual, administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público, Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto. Y al liberarlos, los gasta en los viejos y en las viejas, no en el banquero, sino en los viejos y en las viejas que hoy no tienen pensión. Ahí tiene la fuente de financiación. O sea, vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. Ah, es que usted cree que la cotización que crea la ley, que es un parafiscal, que es lo mismo que en salud, que con las EPS, que es lo mismo que con el fondo ganadero, ¿no es dinero público? Es dinero público, mi amigo. Lo que pasa es que es un sistema diferente. El sistema de pilares es Colpensiones. Paga la pensión. El cotizante en Colpensiones, que cotiza es porque quiere una pensión. Cuando llegue su edad, los cotizantes de ese momento le pagan su pensión. Es decir, es un método que garantiza la pensión. El método que ustedes defienden de la Ley 100 no tiene ya pensión. Le quitó la pensión a los colombianos. Usan su dinero, se lo devuelven después, pero sin pensión y en cómodas cuotas mensuales en las que hay que calcular cuándo se muere la persona. Un 22% del salario último que ese cotizante ganó es lo que recibe en un fondo de pensiones privado. Yo le voy a decir dónde hay una platica sin que el país corra tanto riesgo. Le puedo contestar cómo se financian 33 billones, que sería el máximo, para que una mujer, madre, cabeza de familia,
actual, 5.800.000, tenga media pensión. Necesitas una reforma tributaria. No necesitas emitir una reforma tributaria. Solo quitando las exenciones, elusiones que ha creado las leyes para grupos poderosos, se recaudan un año 50 billones. Entonces la pregunta es, ¿hacemos una reforma tributaria para recaudar 50 billones quitando privilegios tributarios a los círculos más poderosos de Colombia y entregamos ese dinero, por lo menos 33, para que una madre cabeza de familia en Colombia, todas las que hay en Colombia, puedan recibir media pensión mínima para cuidarse de ella y sus hijos? ¿En dónde está el corazón? Bueno, Ingrid. Así de sencillo. Y lo otro que hay que decir es que sí hay unas formas de tener unos recursos ya líquidos. En este momento hay 14 billones de pesos en el fondo de regalías que no se han ejecutado. Nosotros lo que le estamos, y cada año se concentran otros 3 billones, es llevar las capacidades del Estado a los entes territoriales y locales para que esa plata que está en los bancos vaya a activos fijos permanentes sociales, como las vías terciarias, escuelas, becas. Lo otro, en este momento hay 20 billones de pesos en activos de la mafia que han sido incautados por el Estado. El Estado nada tiene que estar haciendo administrando bienes de la mafia. Eso se convierte en un nicho de corrupción. Y esos predios terminan muchas veces en manos de testaferros de la mafia. Crear una ley para tener más jueces especializados de extinción de dominio, fiscales especializados de extinción de dominio, y que esos activos de la mafia se conviertan hoy en activos fijos permanentes sociales para la educación, para la salud, para el sistema pensional, exactamente para 3 millones de adultos que hoy no tienen pensión, y para que vaya a los territorios que más lo necesitan. Lo que el país tiene que entender es que recursos hay que administrarlos bien y hay que entender dónde están esos activos que se pueden convertir en activos permanentes sociales. Bueno, pasamos a otro tema. Pero ¿sabes dónde está la plata hoy de los cotizantes de pensiones? Fico. ¿Sabe, Fico, dónde está la plata hoy de los cotizantes de pensiones? Por ejemplo, la metieron en Odebrecht. Zuluaga sabe mucho de eso. La metieron en Odebrecht. Por ejemplo, la prestan al Estado a una tasa de interés. Es el Estado el garante. El Estado. ¿Sabes que tener esa plata a 22, 25 años es más riesgoso que si esa plata de una vez paga pensiones? Porque está pagando pensiones, es decir, está garantizando el derecho a la pensión, no las utilidades del banquero y sus proyectos, como el puente de Chirajara, o no sabía que los fondos de pensiones tienen la plata metida en el puente de Chirajara. Tienen, en todo proyecto quebrado de Colombia está los fondos de pensiones. Usan la plata del cotizante para arriesgarla. Entonces el mecanismo que yo propongo es garantizar el derecho a la pensión. En Francia no es problema, la discusión en Francia y en Europa es otra. Si se puede volver tiempo libre la productividad o no, o ganancia privada. Esa es una discusión de ellos. En nosotros, que tenemos todavía una base joven de trabajadores, y solo hasta el 2070 tendríamos un problema etario, pero que se soluciona es con crecimientos de productividad, no subiéndole la edad de pensión a las personas. En esa perspectiva, hoy, lo que mejor puede garantizar las finanzas públicas y una cobertura 100% del sistema pensional, es decir, garantizar que todo miembro, hombre o mujer de la tercera edad tenga una pensión 100%, es cambiar el sistema de fondos privados de pensiones a un sistema de pilares con un gran fondo público en el primer pilar, tal como lo propone el Banco Mundial para Colombia. Lo que pasa es que el Banco Mundial no considera el tema del sistema de corrupción que hay en Colombia. Entregarle esos recursos a personas que han saqueado el Estado es entregarle los recursos de los colombianos a personas que se los van a robar, y tú lo sabes. ¿Y los fondos de pensiones no han saqueado el Estado? Pues te voy a decir una cosa, de alguna manera lo que está sucediendo en este momento es que los fondos privados le están reconociendo los intereses a los ahorradores. Menos 30% de la cotización mensual que va para administración, que es más el fondo público se está robando los intereses de los que están en el fondo público. Y tú lo sabes, cuando
Cuando las mujeres, por ejemplo, que desgraciadamente muchas veces no alcanzan a cumplir las 1.300 semanas de cotización, deciden retirar sus fondos, el Estado les da solamente lo que ahorraron más el IPC, es decir, se roban todos los intereses de ese ahorro y con esos intereses están financiando los salarios o pues las pensiones de los salarios más importantes, más ricos. Es decir, el Estado colombiano está en este momento financiando las pensiones más caras del sistema pensional, con los recursos que le roban a las personas que no pueden completar las 1.300. Entonces tú lo que quieres hacer es generalizar ese sistema que desgraciadamente es lo que tenemos que cambiar.